y personalmente, pero sí, ha habido momentos que como todo emprendedor, como todo el mundo, ha habido momentos que nos hemos visto jodidamente para llegar a ese mes o incluso coger nuestro sueldo y aportarlo enteramente y ponernos a comer durante un mes, como digo yo, latas de atún y arroz, poco más, ¿sabes? Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alfred Montes 9 y hoy estamos de camino a Albacete a hacer una entrevista que creo que os va a flipar. Son dos chicos que yo conozco desde hace bastante tiempo. Ellos en su pasado estuvieron en la ruina y a día de hoy han creado algo que creo que os va a gustar muchísimo. Es un sector que os va a llamar mucho la atención y os va a gustar a prácticamente todos. Así que nada, os dejo y en un ratito nos vemos en Albacete. Ahora sí que sí, chicos, ya estamos en Albacete, en el centro de entrenamiento exclusivo Cerezo Fit. Es un centro de entrenamiento personalizado y os voy a enseñar ya mismo a los creadores y fundadores de esto. Ahora sí que sí, chicos, ya les tenemos con nosotros, Jesús y Rubén, los creadores de esto, Cerezo Fit. Así que bueno, contarme un poco cómo surge toda esta idea desde los inicios. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, pues nada, os comento un poquillo cómo fue todo esto. Esto nació pues como un hobby, una pasión, ¿vale? Al deporte. Y bueno, pues el mundo del fitness siempre me ha apasionado muchísimo y empecé a entrenar, empecé con el enfoque de competir, cuando luego ya me di cuenta de que bueno, pues esto tenía un enfoque de negocio bastante bueno. Empecé a tener demanda de ello y así empezó como surgió la marca, ¿vale? Enfocado hacia el emprendimiento y a todo lo que conllevaba ello. Pero claro, yo no estaba aún, por así decirlo, instalado en ello para decir voy a empezar a hacerlo o a trabajar en ello. Entonces pues empecé con un negocio chiquitito que fue una frutería, que de lo cual pues bueno, pues no salió bien, pero también tengo que agradecer que aprendí muchísimo de pues bueno, pues de todos los obstáculos que en este caso te llegan o te pasan con el tema de los negocios. Y luego ya dándome cuenta más aún, cuando yo tenía mucha más demanda por las competiciones y todo ello, pues entonces ya tuve el enfoque de negocio que fue crear la marca Cerezo Fit, que ahí es cuando todo empezó a evolucionar y en este caso pues empecé con ello. Me gustaría saber cómo empiezas a dar ese asesoramiento, cómo consigues tus primeros clientes, tus primeros pasos. Pues mira, lo del tema de los primeros pasos, cuando ya decidí de ser entrenador personal, después de las competiciones, porque ahí ya noté que tenía mucha más demanda, bueno, pues los entrenamientos yo me los tomo muy en serio. Los hago con mucha técnica, intento siempre enfocarme en lo mejor, hacer los mejores entrenamientos para que haya una evolución perfecta. Y bueno, pues eso a la gente le gustaba, le motivaba. Entonces yo lo que hice, para darme a conocer, lo que hice con ellos fue, pues nada, pues eso, coger a clientes, ofrecerles entrenamientos gratuitos para darme a conocer. ¿Y dónde les entrenabas a ellos? O sea, ¿cómo lo montaste todo? ¿Era Pues de manera online, presencial? Mira, yo lo hice presencial y lo hice gratuitamente. Me acercaba a los clientes, en este caso, a las personas. Decía, oye, pues mira, te puedo entrenar, confía en mí, pues mira, vamos a hacer un entrenamiento a ver qué tal, cuál. Bueno, la gente también dio su voto de confianza, que eso era un poco complicado, ya sabes cómo la gente, sí, en este caso, es desconfiada. Pero bueno, ya viéndome también en las competiciones y todo eso, pues ya creas un poquito más de confianza y por así decirlo, ahí tuve suerte y de lo cual pues empecé a evolucionar gracias a ofrecerme como entrenador. Empezaron a haber cambios físicos y bueno, pues la gente empezó a motivarse y luego pues como digo yo, el boca a boca ya sabes que eso es... Y ahí estabas tú solo, todavía no había entrado Rubén. Ahí no había entrado mi socio Rubén. ¿Cómo surge todo esto? Pues mira, es acojonante y gracioso a la vez, porque bueno, nosotros tenemos una pasión que es el automovilismo, ¿vale? Nos encanta el tema de circuitos, coches, pues todo lo relacionado con el motor. Y en este caso, pues nada, un fin de semana como siempre,
Llego, voy a lavar el coche y me lo encuentro a él llevaba un coche muy bonito. Nosotros somos, la verdad que somos muy sencillos, una persona que le gustan los coches, le gustan todos los coches, sí. ¿Vale? No tiene que ser exclusivamente un BMW, un Mercedes. Él llevaba un Peugeot muy bonito, un Peugeot, un GTI, y me acerqué y dije, oye, pues mira qué coche más bonito trae, así es como conocí a Rubén, lo conocí así prácticamente, ¿no? Así fue, y así nació la amistad, y bueno, pues luego ya él se metió como cliente, ya empezamos pues eso, a tener una relación de amistad, una relación de amigos bastante importante. Y nada, la verdad que ahí es donde él luego ya se unió como socio a la marca y ahí es donde potenciamos todo esto y la verdad que gracias a él la marca ha pegado un subidón, se ha enfocado, es mucho más profesional que antes. Y me gustaría saber sobre todo, antes, ¿cómo dabais los entrenamientos? Porque yo creo que ibais a gimnasios o algo así a entrenar a la gente, ¿no? Sí, mira, como no teníamos las instalaciones, claro, empezar de cero, pues bueno, la cantidad que vale todo esto, pues no lo teníamos, no estaba a nuestro alcance. Recuerdo que era casi la primera vez que nos dábamos de alta como autónomo, que eso para nosotros ya era un logro, todo hay que empezar poquito y hay que tener esa ilusión. Lo más bonito de todo esto es el camino. No conseguir el éxito y decir ya estoy, ya tengo que disfrutar, sino el camino hacia el éxito, por así decirlo, y disfrutar de ello. ¿Cómo conseguíais el ir a un gimnasio y decirle al dueño del gimnasio, oye, ¿puedo entrenar a la gente que está aquí? Porque a día de hoy, por ejemplo, yo que soy de Madrid, yo en Madrid voy a un gimnasio y digo que quiero meter un entrenador de fuera, me dicen que me peine. Que aquí ellos tienen sus entrenadores personales internos y que no quieren nadie de fuera. ¿Cómo conseguís todo eso? Pues mira, el tema allí en Madrid, bueno, ya sabéis que en una ciudad más grande pues va un poquito más avanzada, lo hace más chiquitito. Ajá. Y bueno, pues aquí, por así decirlo, en ese tiempo se estaba la gente pues como moviendo un poquito más el sector del tema del entrenamiento personalizado, ¿vale? Entonces ahí es cuando yo, en este caso, gracias a un amiguete, Donato, el chico del gimnasio, pues bueno, él nos brindó esa oportunidad de que nosotros entráramos con los clientes que habíamos captado hacia su gimnasio y que él nos aportaba las instalaciones con una cuota, por así decirlo, bastante buena, mensual, para que nosotros estuviéramos ahí y aportáramos el servicio de entrenamiento personal. Claro, porque ahí, o sea, tú das tu servicio y el gimnasio se lleva un porcentaje, ¿no? Entiendo. El gimnasio se lleva un porcentaje mensual, ¿vale? No de cada cliente, mensual. La verdad que hay que darle muchas gracias a este señor porque la verdad que nos ha ayudado mucho. Nos abre las puertas. Y siempre se las vamos a dar en todos los sentidos, porque hay más cosas que nos ha ayudado bastante también. Y la verdad que estamos súper agradecidos de ello. Me gustaría saber qué cambios notaste o qué agradeciste el ya tener un socio y decir, uff, ya tengo menos curro o cómo, en plan, ¿cómo distribuís el trabajo? ¿Qué hace cada uno? Pues mira, voy a empezar por lo más importante, que es la relación que tenemos él y yo, que la verdad que es una amistad bastante buena. Somos socios, pero aparte somos amigos. Pero díselo a la cara, hombre. En el tiempo que en este caso, bueno, desde que lo conocí hasta ahora, él me ha ayudado mucho personalmente, ¿vale? Bueno, yo creo que también ha aportado esa ayuda bastante importante y eso es lo más bonito. Y luego ya como laborar, empresarial en este caso, él ha venido con su profesionalidad y sus ideas como ingeniero informático, a aportarle un servicio al centro más profesional y más premium. O sea que tú ya te encargas más de la parte informática, la parte web. Yo me encargo más de la parte de gestión de clientes, vale. La captación de clientes, aparte de las redes sociales que la lleva en este caso él. Pero me encargo de la gestión de clientes, la atracción, para que vengan, que se incluyan, digamos un poco convencerles e inculcarle un poco el deporte a su filosofía. Algo que yo en su momento, cuando yo le conocí a Jesús en este caso, me ayudó eternamente en la parte personal. Yo estaba pasando un mal momento sentimental, vale. Y fue lo que a lo mejor él en este caso me impulsó junto con el deporte. Qué bueno. El deporte para mí fue algo que me hizo despertar de esa mala rutina o esa mala experiencia. Sí, me siento igual en que eso. Me hizo un poco salir adelante.
En aquel momento Jesús estaba totalmente autónomo, estaba totalmente solo y le veía, pues evidentemente trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar, sin descanso, comiendo con los tuppers allí y no se podía ni ir a casa ni juntar prácticamente con sus amigos, con su familia, con todo. Entonces un poco yo me sentía en deuda con él, ¿no? En deuda por haberme ayudado él a mí. Decidimos un poco yo echarle una mano sin ningún interés legítimo y un poco inculcando la práctica deportiva a esos clientes, ¿no? Decidimos en aquel momento, para que un poco se desligase él, hacer una contratación de personal. Vale, y fue, bueno, contratar personal, ¿no? Empezamos ahí en la contratación de personal un poco asustados, porque realmente nosotros somos novatos, aunque llevemos tiempo, pero nos consideramos todavía que tenemos mucho que aprender. Decidimos contratar personal para que él un poco tuviera un poco más de vida social. Vale, porque... ¿Habéis tenido algún momento así súper malo que digáis, no llego a fin de mes, no consigo pagar al personal, algún momento, o en COVID o algo así que os haya pasado? A ver, bueno, con el tema de la pandemia, pues bueno, pues ahí todos hemos tenido problemas, ¿no? No ha sido un plato de buen gusto para nadie. Y ahí es cuando tuvimos que sacar nuevas ideas. Bueno, pues nosotros, aparte de esto que nos encanta, pues nos encanta el emprendimiento. De lo cual, no sé si lo sabes, Alfredo, hicimos una marca de mascarillas. Sí. Y dijimos, oye, pues vamos a ayudar a la gente, vamos a hacer esto y vamos a aportarle un extra económico a la empresa porque queremos que esto siga, porque al fin y al cabo lo que a nosotros nos apasiona es el mundo del fitness, ¿vale? Pero bueno, ya eran dos partes, ayudabas a la gente con el tema de protegerse, porque la verdad que eran mascarillas bastante potentes. Nosotros cuando hacemos algo intentamos hacerlo lo más profesional posible y en este caso pues nos ayudó bastante hacia este negocio y personalmente, pero sí, ha habido momentos que como todo emprendedor, como todo el mundo, ha habido momentos que nos hemos visto jodidamente para llegar a ese mes o incluso coger nuestro sueldo y aportarlo enteramente y ponernos a comer durante un mes, como digo yo, latas de atún y arroz, poco más, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, eso también te ayuda a aprender mucho de la vida, ¿vale? Porque, como digo yo, si te lo dan todo hecho y no tienes esos golpes, no vas a saber lo que realmente es la vida. Entonces tú tienes que... Nosotros somos chicos normales, como digo yo, y bueno, somos chicos, venimos de barrios obreros y sabemos lo que... Bueno. Sobre todo la humildad es lo más importante para llegar a, sí, sin duda, a donde quieras llegar. Yo pienso que no tienes que tener miedo, Alfredo. Tienes que tener, sobre todo nosotros nos hemos visto con la cuenta en negativo muchas veces y pensando qué hacemos. Jodido, Nunca nos hemos rendido, pero no sé qué ha pasado el día del mañana, la vida nos ha regalado algo y han venido clientes más y ha sido un poco lo que nos ha ayudado evidentemente a eso, y con nuestra humildad y... ¿Cómo conseguís que el cliente, porque yo sé que vosotros tenéis una página web que también vendéis productos de suplementación, ¿no? ¿Cómo conseguís que el cliente, que ya con todas las marcas que hay de Profis, etcétera, que confíe en vosotros, que os compre a través de vuestra web la proteína, etcétera? ¿Cómo hicisteis todo eso? Bueno, montamos una página web, éramos desconocedores de hacer una página. Hicimos una página, pasaron por 4 o 5 manos hasta que dijimos hasta aquí se queda, no invertimos más en página web. Normal. Y a día de hoy tenemos una persona de marketing que nos ayuda mucho en cuanto a la publicidad, en cuanto pues un poco a saber cómo llevar esa parte, ¿no? Aparte de Jesús, cuando hace cualquier tipo de promoción por redes sociales, eso nos impulsa todavía más. Qué bueno. Vale, me gustaría saber sobre todo qué fue lo que detonó el detonante para decir, vamos a montar esto. O sea... Pues a ver, el detonante de todo esto es, bueno, pues a ver, llega un momento que en tu vida pues tienes que escalonar, ¿no? Tienes que subir, tienes que ir escalando hacia ser más profesional y aportarle a los clientes pues un bienestar mejor, ¿no? Y en este caso pues decidimos de hacer un centro porque vamos, nosotros, insisto, damos las gracias a este hombre que nos aportó el centro, ¿vale? Bueno, pues también fueron 2 centros y bueno, pues en este caso fue
Donato y... Sí. Donato en este caso es el primer centro donde nosotros estamos impartiendo los entrenamientos. Y aún recuerdo cuando en diciembre de 2021 nos dice esta persona que ya no quiere entrenadores personales en su centro. Claro, a nosotros en el mundo se nos vino encima. No sabíamos qué hacer, incluso nos planteamos entrenar a los clientes en la calle, para no perderlos, evidentemente. Es que fue, perdona Rubén, fue de un 100 a 0. Estamos hablando con una cantidad de... ¿Qué llevamos ahí? Sí, veníamos de la pandemia, son 30 unos... y poco, 20 y algo. Sí, claro, aunque sean poquitos, son clientes y hay que darles el servicio. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? De un día para otro, la semana que viene tenéis que dejar de entrenar en el centro. Bueno, por una parte, pues hombre, no sienta bien, y estoy hablando de una persona que le agradecemos y tal, pero también hay que darle las gracias por esa parte porque hizo sin duda. Abrirnos los ojos para llegar a esto. Totalmente. Y él mismo, cuando estuvo por aquí, porque fue invitado a esto, él dijo, joder, ¿ves por qué tuve que hacer eso? Porque tenéis que empezar a volar, tenéis que tal. Y él iba con ese enfoque, pero o sea, que el tío ya no sabía lo que hacía. Nosotros, bueno, pues empezamos a buscar... sí, centro de entrenamiento. Diferentes, evidentemente, porque en la calle no lo íbamos a hacer. Claro. Y luego, gracias a nuestro amigo hoy en día también, Edu, abrió hace muy poco otro centro que nos impulsó un poco a seguir nuestra trayectoria. Que de lo cual le tenemos que dar las gracias también. Exactamente. Es importante. Bueno, dime. ¿Qué problemas os surgen al abrir todo esto? O sea, ¿cómo lo enfrentáis? ¿Cómo surge todo? Pues mira, uno de los problemas no fue un problema, es que los problemas son aprendizaje, tío. O sea, sí, sin duda. Es acojonante, tío, porque te tienes que equivocar, te tienes que tener un error, tienes que tener... Porque así es como se aprende. Es que si te lo dan todo hechos no vas a tener ni papa. O sea, tú aprendes a base de golpes, ¿vale? Y es que es así, la vida es así, son impulsos. Y nosotros, pues esto, lo que más costoso fue aquella aventura que tuvimos en el centro. Cuando llegamos aquí, vemos el local, que no había absolutamente nada, un local... totalmente diáfano. Diáfano, vacío totalmente. Y ahí es cuando nos quedamos mirando y... ¿Qué hacemos, tío? Hemos invertido todo en máquinas, no podemos tener albañiles, no podemos estar... Vale, pues nada, nos ponemos a trabajar ya. Y nos ponemos a trabajar a partir de la siguiente semana, el lunes, ¿vale? Entrenando a toda la gente, salimos de trabajar a las 8 a las 9, ¿no? 9 por ahí, y nos venimos aquí hasta las 4 de la mañana. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, otra vez entrenando a gente, hasta las 4 de la mañana de la madrugada, aquí metidos. Como, insisto, comiendo lata de atún, fiambre, lo que pillamos. Claro, porque una máquina de estas, ¿cuánto puede costar? Así, yo que sé, algo Pues general. a grosso modo estamos hablando de unos 5, 7.000, incluso 10.000 euros cada una. Es una pasta, Es una pasta. La verdad que sí, es una pasta y bueno. Nosotros esto lo montamos, Alfredo, sin saber y sin tener también la parte económica. Porque nosotros vimos el local, paseando un día por el centro, vimos el local se alquila, llamamos, decidimos de verlo y al día siguiente le dimos la señal. No sabíamos dónde íbamos a comprar las máquinas, el proveedor. No sabíamos qué íbamos a hacer aquí y no sabíamos, evidentemente, si el banco, en este caso, que pedimos una cantidad un poco simbólica, si nos lo iba a conceder. Pero decidimos, nosotros estábamos muy encabezonados, queríamos tener algo propio por la experiencia que nos pasó al principio en su momento, que nos echaron del gimnasio y no queríamos que se volviera a pasar. Queríamos darle un poco más de profesionalidad a la marca. ¿Qué os dijeron vuestros clientes cuando de repente abrís esto? Como, no sé, ¿cuál fue su reacción? Me gustaría saberlo. La reacción de, pues bueno, pues imagínate, o sea, bajar al centro, ver todo esto montado, lo hicimos Bueno, casi. espera, tenemos aquí una clienta, Sí, así sí. que la vamos a coger, por favor. Es importante porque, pasa. más que una clienta es Vale. como una hermana, ¿eh? Cógele el micro, en plan, quíteselo de la esa. Cuéntanos. Madre mía, Vale, cógele con la mano. Vale. Vale, póntele. Lo pongo aquí, Mira, mira. déjale. Bueno, sí, póntelo por donde quieras. Aquí, ¿no? ¿Así? Venga, perfecto. ¿Vale? Vale, Más o menos. me gustaría saber. Al revés. Sí, eso es. ¿Así? ¿Así? Sí, pero espera, no, Mira. así. Sí, se corta, no pasa nada. Ahí. Mira, espérate, te digo cómo funciona. Ponlo tú, tío, yo no puedo ponerlo. Es que vale, que lleva una pinza. Vale, la pinza. Está, vale. Y el técnico sentado.
Vale, Lola, me gustaría que me contaras cuál fue tu reacción cuando estos dos abren este centro y pasas de entrenar de, supongo, el gimnasio anterior a este nuevo. Bueno, pues la verdad, bueno, ellos son amigos y aparte, bueno, grandes personas, que es lo fundamental en un negocio. Sí. Y cuando ves, bueno, pues con la ilusión que van trabajando día a día, el esfuerzo que conlleva y al final, pues el sueño se convierte en realidad, pues eso es maravilloso y sobre todo, pues las personas que los queremos, ¿no? Al final es crecer, innovar y sobre todo perseguir el objetivo que te marques en la vida. ¿Vale? Cuesta mucho, es muy difícil ir avanzando, ir construyendo, pero a base de trabajo, esfuerzo y positividad, va todo unido, pues al final, bueno, pues se obtiene lo que ves a día de hoy, ¿no? Creo que es un equipo maravilloso, tanto Rubén como Jesús hacen un tándem de 10. Y al final, bueno, pues los clientes que venimos aquí nos alegramos muchísimo por ellos, sobre todo por ellos, porque se lo merecen. Realmente. Al final un negocio, bueno, pues conlleva muchísimo sacrificio y ver un resultado como este, pues al final, bueno, es de agradecer por parte de un cliente, ¿no? Al final... O sea, es que ya no es un negocio, ya estoy creando una familia, o sea... Correcto. Sus palabras son bestiales. Sí, Prácticamente. Así que bueno, pues de verdad que yo agradecidísima. Yo creo que bueno, los demás que formamos el equipo Cerezo estamos encantados, sobre todo por el trabajo, por la amistad que conlleva y por el equipo que somos. Al final, como dices tú, es una familia y bueno, pues nos ayudamos unos a otros. Yo creo que eso es la clave de este grupo, ¿no? De esta empresa. Joder. Vale, por último me gustaría que dijerais, sobre todo todos, un aprendizaje que habéis sacado de montar todo esto y que me podáis dar algún dato, un mensaje motivacional hacia una persona que quiere montar esto. Vale, pues mira, yo el consejo que doy respecto a eso es que no se persiga el dinero. El dinero hay que cobrarlo, es fundamental, ¿vale? Pero que no le demos tanta importancia al dinero, hay que darle a la persona, hay que ayudar a la persona, hay que crear esa motivación hacia la persona, sobre todo, más que crear, ayudar a la persona, ¿vale? O sea, ser tú mismo, aquí estamos al fin y al cabo todos para ayudarnos, ¿vale? El dinero es evidente que hay que cobrarlo, pero yo lo dejo como parte secundaria, enfocarte en la persona y es lo que hoy en día la gente busca. Esa ayuda porque cuando alguien te pide un servicio de entrenamiento personal no es solo crear músculos, o sea, es crear esa motivación, puede venir de alguna mala racha, intentar autoayudar, no somos psicólogos, ¿vale? Pero sí que podemos crear una motivación. Totalmente. Y eso le va a beneficiar a una persona. Ya sabéis que el tema de entrenamiento, tanto en todos los sectores como CrossFit, musculación, como lo que sea, cualquier tipo de deporte, pues siempre te crea esa disciplina de motivación y te aporta una gran ayuda y yo creo que es la mejor vitamina que hay ahora mismo. Sin duda. Quiero igual, Lola, que tú desde tu parte como emprendedora, cuéntanos un poco, así de manera resumida, tu emprendimiento, que nos des otro mensaje motivacional, por favor. Bueno, pues sobre todo yo creo que desde mi parte profesional siempre digo que la clave es el querer, ¿no? El querer es poder siempre. Y marcarte un objetivo, creer en ti mismo es fundamental porque vienen tiempos muy complicados, siempre te surgen problemas y hay que superarlos. Entonces, la clave es creer en ti mismo. Pensar que tienes un sueño, yo siempre hablo de sueños porque en mi caso fue así, ¿no? Crearte un sueño, perseguirlo, pase lo que pase, te encontrarás momentos buenos y momentos malos, pero se superan y hay que seguir trabajando porque los tiempos no acompañan, pero el trabajo, el esfuerzo y sobre todo el equipo creo que es la clave, ¿no? Al final somos personas, ante todo somos personas, que es lo que decía Jesús. Entonces es muy, muy importante. El dinero, como dice Jesús, está ahí, pero sobre todo yo creo que lo que funciona es trabajar conjuntamente y luchar por algo en común, un objetivo común y al final, bueno, pues mira, tienes un resultado que es maravilloso. Qué guay. Y por último, Rubén, la última palabra la tienes. Vale, pues yo reitero en este caso lo de Lola. Creo que hay que perseguir por todos tus medios tus sueños. Cualquier emprendedor tiene que tener claro las 3 P que yo llamo siempre. Tienes que tener mucha pasión en lo que haces, tienes que ser perseverante en todo lo que hagas, en todo momento y sobre todo mucha paciencia, porque hay momentos que son dificultades, que son montañas rusas, que lo mismo estás aquí arriba, que te bajas, vuelves a subir, pero en todo momento tienes que ser consecuente con todo lo que haces
y siempre tener la pasión por todo lo que hagas. Al fin y al cabo, con eso creo que llegas muy lejos. Qué guay. Bueno, pues nada, chicos, dime. Vale, quería también, antes de acabar, Alfredo, Dime. por el tema de la aplicación, bueno, también tenemos una app de entrenamiento, porque bueno, pues hay gente que es más costoso venir sobre, bueno, el tema de los gimnasios, de entrenamiento ¿Sí? al público, pues bueno, hemos creado una aplicación de Cerezo Fit, que bueno, pues aportamos todo tipo de servicio, nos adaptamos con la tabla de entrenamiento a casa, cualquier tipo de maquinaria, si es un gimnasio privado, ¿vale? Y también tenemos bueno, pues aportamos también el servicio de la parte nutricional, que eso también va a aportar una ayuda bastante buena, ¿vale? Tanto en el centro como en seguimiento online. Así que nada, bueno, pues eso es lo que disponemos. Genial, pues nada, chicos, muchísimas gracias a los tres por lo que habéis aportado, porque no solo aportáis información sobre un emprendimiento, un negocio, sino que habéis aportado motivación, valores, y nada, daros las gracias por esta conversación conmigo. Y nada, vosotros, chicos, os espero en el próximo vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, así que un beso a todos. Pues ya está. ¿Te ha gustado o no? ¿A que no era? Y estoy ardiendo. ¿A que no era tan difícil?